Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Aníbal, Mili, Carla, Johnny, sean bienvenidos. Vamos a hablar hoy de una nueva ofrenda. Vamos a seguir con la Sebach Shelamim, que es la ofrenda de paz, la ofrenda de paces. La Sebach Shelamim, parte 1. Si su ofrenda es un sacrificio de paz, Sebach Shelamim, o sea, si ofrece algo de la manada, sea macho o hembra, traerá delante de Yahweh uno sin tacha. Pondrá la mano sobre la cabeza de su ofrenda y la inmolará a la entrada de la carpa de reunión. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, rociarán la sangre contra todos los costados del altar. Entonces presentará del sacrificio de bienestar o sacrificio de paz como ofrenda encendida para Yahweh la grasa que cubre las entrañas, los dos riñones y la grasa que hay sobre ellos, que hay en los lomos, y la protuberancia en el hígado, la cual sacará con los riñones. Esto está en Vayikra, capítulo 3, los pasukim primeros del 1 al 4. Entonces, la tercera clase de sacrificio es Sebach Shelamim. La palabra Sebach significa sacrificio, tanto refiriéndose a la víctima como al acto, por eso le da el nombre. Shelamim deriva de Shalom, está en plural, siendo así realmente la traducción correcta paces, ¿sí? Literalmente. Otras traducciones son ofrenda de bienestar, de salud, sacrificio pacífico, sacrificio de comunión. Se han brindado varias razones del nombre Shelamim o ofrenda de paces, ¿no es cierto? Según la mayoría, el nombre deriva de la misma raíz de donde sale Shalom, porque las ofrendas de paz tienen la capacidad de incrementar la paz en el mundo. Otra forma de interpretarlo es que ya que la ofrenda de paz contiene una porción para el altar, otra para los Kohanim e incluso una para los oferentes, su nombre simboliza la paz que resulta cuando las necesidades legítimas de cada grupo son satisfechas, cuando todo el mundo está perfectamente en comunión. Ramban, que es un sabio judío, deriva el término Shelamim de plenitud, porque la persona que hace esta ofrenda, no motivada por una necesidad de purgar algún pecado, porque esta es una ofrenda que puede ser voluntaria totalmente, sino por un sentimiento de plenitud y un deseo voluntario de perfeccionarse. Estas son diferentes definiciones que se dan y que son todas, cuadran todas bastante con el significado y el simbolismo de esta ofrenda de paz. Estas ofrendas son realizadas voluntariamente, entonces por una persona o un grupo que se inspira para expresar su amor a Elohim y dar gracias por su bondad, también para acercarse más a él. Ofrenda pacífica es otra traducción. Este es un estado en que los malos entendidos entre personas fueron esclarecidos, los errores corregidos, prevalecen los buenos sentimientos. Las ofrendas pacíficas eran usadas para expresar gratitud y regocijo, eran fiesta. También esta ofrenda tenía el propósito de hacer un voto a Elohim. Era una expresión de gratitud a Yahweh por la paz y las bendiciones recibidas. ¿Por qué el problema en traducir esta simple frase entonces, Sebach Shelamim? Bueno, como dijimos, la palabra raíz es Shalom, ¿no es cierto? Y Shalom tiene un significado mucho más profundo que simplemente decir hola, ¿cómo estás? O buenas tardes, ¿no es cierto? Shalom lleva consigo la idea de ser un saludo amable, pero mucho más aún, de estar en paz, de desear bienestar, desear la paz a la otra persona, tener comunión de hermanos, o sea, todas las cosas que favorecen al estado de paz y todas esas cosas al mismo tiempo. Por lo que ninguna de estas traducciones de Sebach Shelamim que hemos visto están correctas, son todas correctas, ¿sí? Es solo que ninguna por sí misma es completamente adecuada para cubrir el nombre y el significado de este sacrificio por completo, ¿sí? A menos que tengamos todas estas cosas en cuenta, que por eso las estamos viendo. Así que esto es un saludo, es un regalo, camaradería, bienestar, ofrenda de paz, salud,
todo a Yahweh, dedicado a Él, venimos y se lo decimos a Él y Él nos dice a nosotros. Nuevamente démonos cuenta de que esto no se trata, no estamos tratando aquí con algún pecado o transgresión que hayamos cometido, nada que ver. En beneficio de la simplicidad, yo voy a escoger llamar este sacrificio en particular ofrenda de paz o Sebach Shelamim directamente, ¿sí? Shelamim entonces es el plural de Shelem, que tiene varios significados. Por ejemplo, esta palabra es usada así, tal como aparece aquí en Yahoshua en el capítulo 10, dice, suban a mí y ayúdenme y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz. Esa expresión, ha hecho paz, es justamente la palabra Shelamim, ¿sí? Con Yahoshua y con los hijos de Israel. Esto fue cuando ellos hicieron alianza con los Gabaonitas y el resto de las tribus alrededor, kenanitas, trataron de vengarse. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz y por ello te vendrá bien, dice en Job también. Tendrás paz es Shelamim, la misma palabra, se utiliza en muchos lugares en las escrituras y también significa hacer restitución. Estas son las cosas que implica en sus diferentes aplicaciones. En Shemot 22 dice, cuando alguien suelte sus animales para que pasten en el terreno de otro y permita así que se despoje un campo, una viña, debe hacer restitución, o sea, es restablecer las paces, ¿no es cierto? También es completar algo, o sea, específicamente un pago, una deuda. En el Mizmor 50 dice, ofrécele a Elohim sacrificios de gratitud y paga tus votos al Altísimo. Este paga es haz las paces, ¿no es cierto? O sea, pacifica una situación en la cual hiciste una promesa, un voto y todavía no lo has cumplido. Pagar esa promesa asegura que podamos tener comunión nuevamente plena con el Padre. Ahora bien, esta ofrenda de paz nos introduce a una nueva clase de ofrenda que es la Sebach, justamente, que es una ofrenda de una clase un poco menor que el Olá o la Minjá, ¿no es cierto? Esto es reflejado en el hecho de que en el Olá y en la Minjá solo los sacerdotes serán permitidos a usar o beneficiarse de cualquier parte de la ofrenda de sacrificio. En el Olá el sacerdote podía quedarse con la piel del animal, como vimos. En la Minjá el sacerdote podía quedarse con la mayor parte de la ofrenda de grano como comida para uso personal. De hecho, a ellos se les requería que comieran la comida dentro del patio del tabernáculo, ya que era considerada una comida sagrada. La Sebach, la ofrenda, ¿no es cierto?, este sacrificio, era también considerada una comida sagrada, aunque esta comida sagrada podía ser compartida con los oferentes, personas que no eran sacerdotes, justamente. Acá tenemos el pueblo tipificado por completo en todas sus partes. Este sacrificio también es llamado Corbán, ¿sí?, traducido como ofrenda, que ya estudiamos antes. De esto aprendemos que el propósito principal de este sacrificio también es poder acercarnos a Elohim. Ese es el principal propósito con todos los sacrificios. En realidad, el Shelamim también es voluntario, como el Olá y la Minjá. En el Olá se ofrecen solo animales machos, pero la ofrenda Shelamim puede ser macho o hembra, pero siempre tiene que ser animal sin defecto. La marca distintiva de la ofrenda de paz era la comida en común. Justamente ese aspecto es el más brillante de esta ofrenda, que era celebrada dentro del recinto del santuario y en la cual prevalecían el gozo y la alegría, porque es una ofrenda de shalom, es una ofrenda de festejo. Y en esta parte, en esta fiesta de partir, ¿no es cierto?, el pueblo y los sacerdotes compartían absolutamente todo. No era esta la ocasión para efectuar la paz, sino que se trataba de una fiesta de regocijo, justamente porque la paz ya existía, ya había sido realizada. El Olá y la Minjá ya habían establecido las bases para la paz. Generalmente era precedida por una ofrenda por el pecado y por un holocausto, ¿sí? Porque desde nuestro punto, cuando nosotros venimos entrando, lo primero que necesitamos es esa limpieza para poder colocarnos posicionalmente en el lugar correcto para empezar a hacer el camino hacia el lado correcto, digamos, y ahí viene la consagración, pero no podemos consagrarnos si estamos en pecado. Entonces, normalmente lo primero son la ofrenda por el pecado y luego viene el holocausto, que siempre está acompañado por una ofrenda minjá. La sangre entonces había sido rociada, se había hecho la expiación, se había otorgado el perdón, se había recibido la seguridad de la justificación.
para celebrar todo esto, el que había ofrecido el sacrificio invitaba a sus parientes, a sus siervos y a los levitas a comer con él. Toda la familia se reunía en el atrio de la congregación para festejar la paz que había sido efectuada entre Elohim y el hombre, y entre el hombre y su prójimo. No puede realmente concebirse mayor gozo que el de estar en paz con Elohim, como dice Romanillín 5. Así que, declarados justos por la fe, estamos en paz con Elohim por medio de nuestro Adón Yeshua el Mashiach. Este es el legado que Yeshua dejó al decir: la paz les dejo, mi paz les doy. Sí, en Yahanan 14, la paz de Yeshua es esa tranquila seguridad que nace de la confianza plena en Elohim. El Mashiach pronunció estas palabras de paz a la sombra misma del Getsemaní y del Gólgota, sabía que tenía la prueba por delante, de modo que le salió al encuentro. Su corazón estaba lleno de paz y de amor. Sabía que en quien había confiado y tenía la seguridad de que el Padre lo amaba. Él había llegado hasta ahí porque ya lo sabía desde el principio, desde antes de que las cosas empezaran a suceder. Sabía en quién había creído y estaba seguro de que todo saldría bien. Esta es la paz que el Mashiach nos legó. Es una cosa muy diferente, ¿no es cierto?, a lo que nosotros llamamos paz, ¿sí? Significa unidad con el Padre, quietud, descanso, gozo, contentamiento, tranquilidad. Significa amor, fe, comunión, compañerismo, ¿sí? Significa ausencia de preocupación, temor y ansiedad, de todas esas cosas. El creyente que goza de esta shalom tiene una fuente de fortaleza que no depende de las circunstancias. Y esta es realmente la mayor de las características de la shalom de Yeshua, que no depende de las circunstancias que nos rodean. Y esta persona entonces está en armonía con Elohim. Shalom Eduardo, Blanca, Vivi, Gaby, bienvenidos. La Zebach Shilamim, la parte 2. Hemos visto entonces el significado de la secuencia de las primeras 3 ofrendas. Consideremos ahora, algunos asuntos relacionados con la ofrenda de paz. En Vayikra vemos que hay diferentes clases de ofrendas de paz, ¿sí? Vamos a estudiarlas. Así como hay diferentes tamaños de holocausto, también existen diferentes clases de ofrendas de paz. Son varias. Sin embargo, el hecho de que haya diferentes clases de ofrenda de paz no es debido a Mashiach mismo, evidentemente, sino que el deleite de Mashiach experimentado por el oferente puede encontrarse en diferentes condiciones, como sabemos. A veces disfrutamos un Mashiach grande, en otras ocasiones algo sucede, quizá algún problema en nuestra vida familiar, en el trabajo, lo que sea, que limita el deleite que tenemos de Mashiach, ¿no es cierto? Entonces, no comemos una cosa grande. Esto no significa que Mashiach se haya hecho más pequeño, ¿sí? O que haya disminuido de tamaño en nuestro interior. No, nada que ver. Más bien significa que la condición en la cual disfrutamos a Mashiach se ha vuelto estrecha y pequeña, limitada, por así decir. Nosotros es como que nosotros nos hubiéramos cerrado un poco la puerta y no conseguimos pasar del todo. Pero Mashiach está del mismo tamaño en nuestro interior. Hasatán busca limitar el deleite que tenemos de Mashiach y hacer más estrecha la condición en la cual disfrutamos a Mashiach. Por lo tanto, debemos aprender a vencer toda clase de dificultades, incluso orar en nuestro aposento privado, ¿no es cierto? Como dice Matillá en el capítulo 6, para evitar interrupciones, a fin de estar en una condición más propicia y más elevada en la cual podamos disfrutar a un Mashiach de mayor tamaño. Este Zebach Shelamim era del ganado vacuno, ¿no es cierto? En primer lugar, fuera macho o hembra. Acá no había importancia en cuanto al sexo del animal. Dice, si fuera macho, si su ofrenda es un Zebach Shelamim, si ofrece algo de la manada, es decir, vacuno, ganado vacuno, sea macho o hembra, traerá delante de Yahweh uno sin tacha. El macho representa a un oferente fuerte, quien disfruta Mashiach como macho del ganado vacuno, ¿no es cierto? Además, este es el exponente de mayor tamaño en todas las ofrendas, ¿sí? No es que
que Mashiach sea fuerte o débil. Más bien somos nosotros los que somos fuertes o débiles. Si somos fuertes, disfrutaremos de un Mashiach más fuerte. Eso no quiere decir que yo tenga que ir a comprar un toro para sacrificarlo, sino simplemente que la ofrenda del Mashiach vivido que presento y que disfruto junto con el Padre es mayor que la que tenía cuando apenas nací de nuevo, por ejemplo, ¿no es cierto? O que la que puedo llegar a tener el día que pisé la bola, torcí el pie y anduve mal, ¿no es cierto? Si somos débiles, disfrutaremos a un Mashiach más débil, ciertamente. No es que Mashiach sea débil en sí mismo, sino que es más débil en nuestra experiencia a causa de nuestra debilidad. Cuando estamos débiles o nos sentimos desilusionados o frustrados o lo que fuere, tenemos un deleite más débil del Mashiach fuerte. Él es indefectiblemente perfecto, ¿no es cierto? Somos nosotros los que lo percibimos coloreándolo con nuestros ojos. Debido a que somos débiles, él es débil en nuestra experiencia. Ahora bien, se podía presentar también una hembra. La hembra representa a un oferente más débil, justamente, que disfruta Mashiach como hembra del ganado vacuno, en una posición más pasiva. De hecho, todos los animales del ganado vacuno son fuertes, ¿sí? Porque una vaca al lado de una oveja es un animal mucho más fuerte. Mashiach en sí mismo es fuerte. Si disfrutamos a un Mashiach fuerte o un Mashiach débil, depende de nuestra condición. Si nuestra condición, según nuestra condición somos fuertes, bueno, pues lo vamos a disfrutar de manera poderosa y vamos a dejar que él se manifieste de manera fuerte, ¿sí? Porque cuanto más fuerte lo experimentamos, más él se manifiesta exteriormente. Si fuera del rebaño, sería un cordero o una cabra, también macho y hembra, macho o hembra, cualquiera de los dos, perdón. Si fuera un cordero, dice, y si su ofrenda para el Zebach Shelamim a Yahweh es del rebaño, sea macho o hembra, ofrecerá una sin tacha. Si presenta una oveja como su ofrenda, la traerá delante de Yahweh. Un cordero significa que el oferente disfruta a Mashiach en su perfección y belleza como cordero, ¿no es cierto? O sea, creo que todos nosotros hemos tenido esta clase de experiencia porque sabemos quién es nuestro cordero, en la cual disfrutamos a Mashiach en su perfección y belleza. Y si su ofrenda es una cabra, la traerá delante de Yahweh. En el Pasuk 12, la cabra es nombrada como un animal autorizado para la ofrenda de paz. Esto sorprende a algunas personas porque ellos piensan que en el Berija allá, cuando Mashiach regresa, habla sobre separar a las cabras de las ovejas, ¿no es cierto? De una manera u otra, las cabras deben ser en todas circunstancias consideradas algo que simboliza impureza o maldad. Sin embargo, no es así. El hecho es que en ese primer juicio que se va a realizar, del cual se está hablando de los creyentes, son todos creyentes, las cabras y las ovejas, son unos mejores que otros, pero ambos son creyentes, eso hay que tenerlo en cuenta. La distinción que se hará entre ambas muestra que las cabras son creyentes rebeldes y desobedientes, mientras que las ovejas son mansas y obedientes. También se las relaciona con el mal en el sentido de que la cabra es el animal del sacrificio para el Yom Kippur, ¿no es cierto?, para la expiación nacional. Sin embargo, eso no tiene absolutamente nada que ver porque vamos a ver que cada sacrificio animal que sea del rebaño puede ser tanto una oveja como cabra, ¿sí? Antiguamente las cabras eran el animal de sacrificio primario, ¿sí? Ya que eran más abundantes y prolíficas que las ovejas, se reproducen más y son más resistentes, por eso que es el rebaño más grande. Ellas eran sacrificios perfectamente aceptables para Yahweh, aunque ellas tenían un estatus un poco menor que las ovejas y a veces, como ya mencionamos, ellas eran consideradas negativamente, de cualquier manera son aceptadas. ¿Cómo entonces podríamos experimentar a Mashiach a veces como una oveja y a veces como una cabra? Si nuestra condición es lamentable, no disfrutaremos a Mashiach como oveja en su perfección y belleza. Ciertamente, cuando andamos mal, estamos bajos, por así decir. Entonces lo disfrutaremos como cabra sin perfección ni belleza. Supongamos que un hermano intenta disfrutar a Mashiach después de discutir con su esposa, o de discutir con un amigo, con un hermano, con el jefe, con quien fuere, ¿no es cierto? En ese momento el deleite que él tiene de Mashiach va a ser pobre. Todos necesitamos retirarnos,
bajar, salir de esa esfera en la que estamos y acercarnos nuevamente a Yahweh. Por lo tanto, si vamos así, disfrutaremos a Mashiach no como una abeja, sino como una cabra, porque en realidad vamos a tener que estar pidiendo disculpas, pidiendo perdón por la situación en la que nosotros mismos estamos. Esto indica que según nuestro sentir, Mashiach varía conforme a nuestra condición. Nosotros somos siempre el punto en el cual movemos todas las cosas. Él es fijo e inamovible, pero nosotros nos sacudimos siempre de un lado para el otro. Por supuesto, esto quiere decir justamente que Mashiach no varía en ningún aspecto, en nada, absolutamente. Además de todo esto, el animal tiene que ser sin defecto, ¿no es cierto? Ofrecerá uno sin tacha, dice siempre. La ofrenda de paz que se ofrecía debía ser siempre sin defecto. En realidad, ninguna ofrenda animal puede ser con defecto. Yahweh no quiere, porque son todas justamente tipos de Mashiach, que Mashiach es perfecto, ¿sí? Entonces esto sí que significa que no tiene que tener pecados ni transgresiones, o sea que el animal tenía que ser perfecto, no podía ser la coja, la manca y todas las cosas que Yahweh reclama, ¿no es cierto? Un animal que no puede reproducirse, uno que está viejo, lo que fuere, ¿no es cierto? Que como estaban ofreciendo justamente y el padre se estaba enojando porque no le estaban dando lo mejor, al contrario tiene que ser dentro de las características de todos los animales que tenemos, el mejor. Esa es la cuestión. Mashiach, entonces, como nuestra ofrenda de paz, es perfecto y él no tiene ningún defecto. Como todos los sacrificios animales, el animal representa a Mashiach y no puede tener ningún defecto por ese motivo. La Zebach Shelamin, parte 3. Hay varias similitudes entre la Zebach Shelamin y el Olá. ¿Sí? Por ejemplo, que la práctica de poner las manos en el animal de sacrificio designado es hecho en ambos casos, ¿no es cierto? Los dos tienen esa imposición de manos. Vamos a recordar que esto involucra un tipo de transferencia de culpa o de lo que sea del devoto al animal, y esta imposición de manos también indica que ese animal en particular fue designado por el devoto como su sacrificio, o sea, él lo está entregando. Ahora es propiedad de Elohim. Aún más, al igual que con el Olá, la Zebach Shelamin involucra solo animales no vegetales, y estos animales ofrecidos debían ser quemados en el altar de bronce. Entonces tenemos estas similitudes. Pero también hay diferencias entre estos dos sacrificios. Solo ciertas partes del animal debían ser quemadas en la ofrenda de paz. En el Olá sabemos que quemaba todo. Las clases de animales que podían ser sacrificados para un Zebach no pueden incluir aves, ¿sí? Que sí pueden ser sacrificados en el Olá. Aún más, como vamos a ver, el nivel más alto de perfección de los animales de sacrificio no es tan estricto en algunos tipos de Zebach, pero tampoco puede nunca ser un espécimen pobre. Como ya dijimos, no puede haber ninguno que tenga defecto, ¿no? Y claro que para la ofrenda de paz es clave que el oferente, o sea, el no sacerdote, ¿sí? Pueda tomar parte de la carne que es puesta a un lado y no es quemada en el altar. Otra diferencia clave, como ya vimos, es que los animales hembra pueden ser usados para la ofrenda de paz, cosa que no sucede en el Olá, ¿no es cierto? Poner la mano sobre la cabeza de la ofrenda, es decir, entonces el que presentaba la ofrenda debía poner su mano sobre la cabeza. Esto está en el Pasuk 2, ¿no es cierto? Esto representa la unión, entonces, como dijimos, del oferente con la ofrenda. En lugar de usar la palabra unión, tal vez debiéramos usar la palabra identificación. Al poner su mano sobre la ofrenda, el oferente se identifica con ese animal y transfiere a ella sus propios pecados, su ser, ¿no es cierto? Al respecto, debemos tener cuidado respecto a decir que Mashiach nos reemplaza, ¿sí? Nuestra relación con Mashiach no es una cuestión de reemplazo, porque si no terminaría que nosotros no vamos a existir, ¿no? Él no nos está reemplazando. Es una cuestión de identificación y, por supuesto, en el plano espiritual es una cuestión de mezcla. Identificación es más que unión. La palabra unión no comunica plenamente la verdad en cuanto a nuestra comunión con Mashiach, que es mucho más plena, ¿no es cierto? Una unión son como dos cosas que se pegan, pero no necesariamente
realmente están en comunión. En cambio, con la identificación, con la mezcla, estamos mezclando los en naturaleza. Nuestra comunión con Mashiach es una cuestión de identificación, es decir, consiste en que nosotros llegamos a ser lo que Él es y en que Él llega a ser lo que nosotros somos, mezclados en nuestro interior, ¿no es cierto? Esto es una mezcla y no es un reemplazo. Nosotros y Mashiach somos uno solo. Nosotros llegamos a ser Él y Él se mezcla con nosotros para que seamos uno con Él. Por lo tanto, debemos cambiar nuestro concepto acerca del reemplazo. Ser reemplazados por Mashiach significa que nosotros desaparecemos por completo y no es así. Este no es el punto correcto. La relación que tenemos con Mashiach no es una cuestión de reemplazo, sino de ser uno con Él, como ya sabemos. También está este animal, este sacrificio degollado, lanzada del Ohel Moed, ¿no es cierto? Esto está también en el mismo pasuk. Esto significa que Mashiach fue inmolado en la tierra y delante de Elohim, ¿sí? Hoy en día podemos disfrutar a Mashiach aquí en la tierra. No esperen ir al cielo o entrar en el reino, que muchos se van a sorprender, o el milenio, cualquier otra idea futura para disfrutar a Mashiach. Mucha gente dice, después lo voy a hacer, ¿no es cierto? Y dejan para un futuro que no saben cuándo les va a llegar, porque nadie sabe. Como dice la parábola del hombre que estaba planeando para su futuro, hoy te pedirán tu vida. Y entonces, ¿qué? Uno planifica dónde está ese futuro, no existe. Nosotros no podemos saber todas esas cosas de manera que hoy es el día que tenemos para disfrutarlo. ¿Sí? Muchos creen que irá al cielo, aunque las escrituras dicen que Yahshua va a descender a la tierra, pero el mayor de los problemas que muchos no ven es que debemos ganar el derecho de entrar en el milenio, que es el reino de Yahweh. Mashiach lo dijo y está bastante claro en las escrituras, pero la mayoría ve solo lo que quiere ver. Por eso somos obligados a disfrutar de Mashiach hoy, no después. En ese después probablemente muchos llorarán cuando sean dejados aparte momentáneamente. Otro punto es que la sangre es rociada en el altar, ¿sí? Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, rociarán la sangre contra todos los costados del altar. Esta sangre no se llevaba al lugar santísimo para apaciguar a Elohim, sino que era rociada sobre el altar y alrededor del altar donde estaba el oferente. Esto nos muestra que la sangre de la Sevach Shelamim nos da paz y seguridad justamente donde estamos. No se trata de establecer, de llevar las cosas para expiación dentro del Ohel Moed. Cuando vemos la sangre de la ofrenda de paz, tenemos la certeza absoluta de que nuestros pecados han sido lavados en la ofrenda de pecado, la ofrenda de las transgresiones, porque estamos en Shalom con Yahweh. Cuando llegamos a ese paso, ya hemos pasado todo lo otro. Los otros tienen que haber sido evidentemente consumidos de la forma correcta, presentados de la forma correcta, y ahora estamos entrando a disfrutar de la paz con Yahweh. No podríamos estar en Shalom con Él si nuestras ofrendas por el pecado y las transgresiones no hubieran sido aceptadas antes por Él. Lamentablemente, como esta aceptación para nosotros es invisible, es realizada en el plano espiritual, muchos pueden engañarse a sí mismos y pueden engañar a otros, creyendo que por el simple hecho de haber realizado la ofrenda, ya está todo resuelto. Y nosotros sabemos que Yahweh mira el corazón. La aceptación depende de Yahweh, no de lo que el hombre haga, sino de lo que el corazón, del tipo de corazón que está ofreciendo. Eso es lo que a Yahweh le importa. Entonces, por eso es que el fariseo no descendió justificado. Él estaba haciendo una ofrenda, justamente, eso era lo que estaba haciendo. Está levantando una ofrenda, pero no fue aceptada. Sí, la que fue aceptada fue la del publicano. Por eso las ofrendas fariseas no traen justificación, sino el corazón contrito. Esta no es una ofrenda para hacer paz con Elohim, ¿sí? Entendámoslo, no vengo a traer esto para, vamos a hacer las paces. No, no es eso, ¿sí? Este es el propósito del sacrificio por el pecado, que vamos a ver en el capítulo 4, más adelante. Este es un sacrificio para disfrutar la paz ya obtenida junto con Elohim. Nos sentamos a comer con Él, por lo tanto la paz ya está, ¿sí? Este es el banquete
Justamente. La razón por la que Yahshua hizo paz entre el Padre y el creyente fue para que la paz sea disfrutada y disfrutada plenamente. La grosura y las partes internas eran quemadas sobre el altar, ¿no es cierto? Como dice en los pasukim del 3 al 5. Entonces presentará la Sebach Shelamim como ofrenda encendida para Yahweh, la grasa que cubre las entrañas, los dos riñones y la grasa que hay sobre ellos, que hay en los lomos, y la protuberancia en el hígado, la cual sacará con los riñones. Los hijos de Aarón convertirán esto en humo sobre el altar, sobre la ofrenda quemada que esté sobre la leña que haya en el fuego, como ofrenda encendida de olor grato a Yahweh. Quiero que presten atención al detalle que se está mencionando aquí. Los hijos de Aarón convertirán esto en humo sobre el altar, sobre la ofrenda quemada. Cuando dice ofrenda quemada es un holocausto, que esté sobre la leña que haya en el fuego. Ese holocausto se refiere al holocausto permanente. Sabemos que tenemos 2 por día, ¿no es cierto? Uno de mañana, uno de noche, tienen que estar ardiendo todo el tiempo. Entonces, una parte del altar siempre está ocupada por un holocausto. Ténganlo bien en mente, porque esto va a traer luz a algunos detalles que no se comprenden de otra forma, ¿sí? Que justamente explican algunos problemas que van a surgir en breve y que los vamos a estar hablando en las próximas ofrendas, ¿sí? Entonces, esta ofrenda vemos que es colocada sobre la ofrenda quemada, que está sobre la leña que está en el fuego como ofrenda encendida de olor grato a Yahweh. Y más adelante dice en los pasukim del 9 al 10, y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Yahweh la grosura, la cola entera, en el caso de, acá estamos hablando en el caso de las ovejas, ¿sí? La cual quitará a raíz del espinazo la grosura que cubre todos los intestinos y todo lo que está sobre las entrañas. Asimismo, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los lomos, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Entonces, en la grasa del animal que rodea hígado, riñón y entrañas, la que tiene que ser quemada en el altar. Esta clase en particular de grasa de sacrificio en hebreo se llama heled, ¿sí? Y este tipo de grasa animal no debe ser ingerida por los israelitas, al igual que la sangre de los animales. Estas son las prohibiciones que aparecen en cuanto a no consumir sangre, en cuanto a no comer grasa. La grasa específica de los sacrificios, grasa que puede ser presentada en sacrificios, esa es la que no debe comerse. El resto de la grasa se puede comer, ¿tá? Debemos saber que el cuerpo de un animal contiene otras clases diferentes de grasa, ¿sí? La misma es una capa que está ubicada, por ejemplo, justo debajo de la piel del animal. Si alguno ha visto alguna vez una res, va a saber que debajo viene una capa de grasa, debajo de la piel. Se adhiere a otros lugares también de la piel del animal, se adhiere en varias partes, ¿no es cierto? Esta clase de grasa no puede ser usada para el sacrificio, justamente es al revés, y sí puede ser comida. Entonces aquí queda resuelto el problema de muchos acerca si se puede o no comer grasa. La del cuerpo del animal en general sí se puede, solo las partes especificadas tienen que ser evitadas. Por ejemplo, lo de la cola era considerado, la cola de las ovejas, de cierta raza de ovejas, que se llama cola gorda, eran consideradas una delicia, aparentemente en aquella época, y esa parte debía ser entregada a Yahweh. Después se nos dice que si una oveja es ofrecida, que además de la grasa que rodea esos órganos, justamente la grasa extraída de la cola, todo tiene que ser extraído y utilizado en el altar. Esto no incluye cualquier cola de cualquier clase de oveja, aunque se lo entregaba de cualquier manera. Está hablando muy específicamente de esta variedad que era grandemente favorecida en Medio Oriente, ¿no es cierto? Que es el carnero de Bujaria, ¿tá? Que es llamado carnero de oveja de cola gruesa, de cola gorda, como sea, ¿no es cierto? Porque era realmente una delicatessen, ¿sí? Aparentemente. Esta cola puede llegar a pesar de 5 a 10 kilos, no era una cosa pequeña, ¿sí? Y dice que puede llegar hasta los 25 kilos, con lo cual a algunas ovejas les ponen una especie de carrito para que no se lastime esa cola cuando caminan. Entonces, la cola en sí está formada de una mezcla de grasa y médula,
¿sí? Y mezclada con otras cosas, ¿no es cierto? Era utilizada como un sustituto de la mantequilla, justamente para los que la comían. Y antes, inclusive, de la institución, para los que querían comerla, ¿sí? En algunos países orientales aún hoy se la considera una delicia. Entonces, la razón que se presenta justamente es lo que viene en Vayikra, en el Pasukim del 16 al 17, como hemos dicho. Toda la grasa es de Yahweh. Cuando decimos toda, es la mencionada. Es una ley permanente a través de las edades en todos sus establecimientos que no deben comer ni grasa ni sangre. Esto, como ya decimos, no implica que tengamos que ser meticulosos al punto de sacar ese pedacito, ese hilito de grasa que está en el medio de un filete, porque no tiene nada que ver, no se está refiriendo a esa grasa. La prohibición en sí sí es terminante. En el capítulo 7 dice, háblale así a los israelitas, ustedes no deben comer grasa de buey, ni de oveja, ni de cabra. La grasa de animales que mueran o que sean destrozados por bestias puede usarse para cualquier otra cosa. La grasa sabemos perfectamente que es un sustituto muy útil para producir luz, ¿no? Pero no deben comérsela. Si alguien come grasa de animales con los que se pueden hacer ofrendas encendidas a Yahweh, la persona que la coma será cortada de su parentela. Este ser cortado es caret, que ya vamos a ver más adelante. Y ustedes no deben consumir sangre alguna, sea de ave o de animal, en ninguno de sus establecimientos. Cualquiera que coma sangre será cortado, caret, nuevamente de su parentela. Aún en todas las residencias lejos del templo, ¿no es cierto?, en las que no se hacen sacrificios y se consume carne muerta de forma común, o sea, que se consume un animal sin ningún carácter sacro, por así decirlo, no se hizo un sacrificio, vamos a comer al animal, sin que el cebo y la carne sean ofrecidos en el altar, porque estando allá a kilómetros uno no va a ofrecerlo al altar, rige también esta prohibición de comer grasa o sangre, ninguna de las dos. No comer la grosura ni la sangre significa que la mejor parte de Mashiach está destinada a satisfacer a Elohim y que su sangre para nuestra redención satisface los requisitos de Elohim. Por lo tanto, en el universo los creyentes de Yahshua pueden ingerir únicamente la sangre de Yahshua. El que come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Eso dijo Yahshua mismo. Así que tengamos en cuenta estas cosas. No se puede estar comiendo carne ni sangre de animales. La única carne, no, perdón, grasa, ni sangre de los animales. La única sangre que nosotros podemos ingerir, y por supuesto espiritualmente hablando, es la de Mashiach. Este alimento, esta ofrenda, ¿no es cierto?, va para alimentar al fuego, ¿no es cierto? Los hijos de Aarón convertirán estas partes que hemos hablado, en humo sobre el altar, con la ofrenda quemada que esté sobre la leña que haya en el fuego, como ofrenda encendida de olor grato a Yahweh. El sacerdote convertirá esto en humo sobre el altar como alimento, una ofrenda encendida a Yahweh. Esto significa que la ofrenda de paz era el mismo tipo que el olá, una ofrenda que se transforma en humo agradable, que es alimento para Elohim, que le trae satisfacción y deleite. Solo que en la Shelamim es una parte la que se entrega. Las partes indicadas serán colocadas sobre el olá que ya ardía en el fuego. Esto nos enseña que no puede haber un verdadero deleite de la comunión con Elohim sin antes haberse entregado totalmente. La olá dice, toda mi vida es para ti. La minjá dice, te sirvo con toda mi vida, con toda mi humanidad. El Shelamim dice, tú eres mi alegría y mi deleite. Quiero estar contigo junto con mi familia, mis amigos, mis vecinos, pasar tiempo en tu presencia, alabándote y recibir tus bendiciones. La Sevach Shelamim 4. La ofrenda de acción de gracia va con torta. Esta es la ley del sacrificio de paz que uno puede ofrecer a Yahweh. Si lo presenta en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levaduras untadas con aceite y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Esta ofrenda con tortas de pan leudado agregadas la presentará junto con su sacrificio de agradecimiento
agradecimiento por la paz. Korban Sevach Todah. ¿Sí? Todas sabemos que quiere decir gracias. De esta ofrecerá una de cada clase como ofrenda elevada. Es una teruma a Yahweh. Irá para el sacerdote que rocía la sangre de la Sevach Shelamim. Acá no tenemos al sumo sacerdote oficiando, ¿ven? Tenemos un sacerdote común. Y el que oficiaba se llevaba las partes que correspondían. Esto es, como decimos, Korban Sevach Todah, ofrenda de sacrificio de gracias, literalmente. Esto significa que el Mashiach es ofrecido como tortas sin levadura, ungidas con aceite, es presentado junto con panes con levadura. Vemos, ¿no es cierto?, la cosa. Estos panes representan al oferente, quien aún tiene pecado en sí mismo. Eso somos nosotros. De cada uno de los tipos de panes, excepto el leudado, ¿no es cierto?, se presentaba uno de cada tipo en el altar. O sea, la persona llevaba los tipos solicitados, como están descritos, llevaba varios panes de cada uno y llevaba también pan leudado. El pan leudado es el único que no va sobre el altar, ¿sí? Esta ofrenda era elevada o mecida junto al altar del holocausto. De esta manera se la presentaba primeramente al Adón y luego quedaba para el sacerdote. En ese momento, habiendo sido ya elevada, se había transformado en cosa santísima, que la vamos a escuchar esta expresión un montón de veces, y esa era apta únicamente para el consumo de los sacerdotes. El pan con levadura no podía pasar por el fuego por el altar, ¿no es cierto?, porque en Vayikra 2 dice, ninguna ofrenda que presentes a Yahweh deberá estar hecha con levadura, porque ninguna levadura ni miel puede convertirse en humo como ofrenda encendida para Yahweh. Como ya hemos visto, esto se presenta pero no se coloca en el altar. Entonces no eran quemados estos panes. El sacerdote a quien pertenecía el pan leudado debía ser aquel que rociaba la sangre. Esto tiene un doble significado. Primero, ya que la ofrenda elevada es un tipo de Mashiach en su ascensión, esto significa que Mashiach, que es la ofrenda de harina en todos sus aspectos, es ofrecido a Elohim como aquel que está en ascensión. En segundo lugar, esto significa que tal Mashiach es ingerido y disfrutado como alimento por aquel que ministra Mashiach como ofrenda de paz. De esta manera, este sacerdote recibe a un Mashiach ascendidos, recibe toda la plenitud de los dones de un Mashiach en resurrección. Cuando ministramos el Mashiach ascendido a los demás, participamos del propio Mashiach que ministramos. Él es el alimento para todos los que participan activamente. Elohim ha alejado de su vista nuestro pecado para siempre. No olvidemos esto. Aunque el pecado esté en nosotros, no reposan sobre él sus miradas están sobre la sangre, sabemos. Por esto puede permitirnos tener una más íntima comunión con él. Pero si dejamos al pecado que está en nosotros desarrollarse y crecer bajo la forma de pecados, ¿no es cierto?, en plural, esos frutos, entonces es preciso que haya confesión, perdón y purificación antes de que podamos comer nuevamente de la carne del sacrificio de las paces, ¿sí? La exclusión del adorador a causa de las inmundicias señaladas en el ceremonial responde ahora a la privación de la comunión en el creyente. Ahora es cuando se nos priva de esa comunión a causa de pecados no confesados. El intento de tener comunión con Elohim en nuestros pecados implicaría la idea blasfema de que Elohim puede ir en compañía del pecado. Es una cosa imposible. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Esto lo dice Yahanan Aleph en el capítulo 1. La carne del sacrificio de acción de gracias debe ser comida el mismo día, ¿sí? Eso está en Vayikra 7:15, son las leyes justamente del Sevach Shelamim. Se comerá el día que se ofrece, no se dejará nada de ella hasta la mañana. Esto significa que tiene que ser disfrutada plenamente el día que es ofrecida. Ese es el momento del disfrute, ¿sí? Y en ese día nuestra experiencia y deleite de Mashiach de ese aspecto debe ser fresco del día. Tal vez nos sintamos agradecidos con Elohim, le presentemos una ofrenda de paz.
paz, ¿sí? Esta es una ofrenda en la que disfrutamos a Mashiach en presencia de Elohim. Sin embargo, la ofrenda de paz en acción de gracias es una ofrenda más débil y su deleite no dura de un día para el otro. La acción de gracias debe ser completada en el mismo día. Debemos disfrutarlo día a día, digamos. Esta orden tenía una buena razón de ser. Primero, por un lado, promovía la higiene, las relaciones sociales y la liberalidad para con los pobres. Estos puntos son interesantes, ¿no es cierto? Porque trae consecuencias que son positivas y que uno tal vez no las vería a primera vista en el primer momento. De estas tres razones, la primera es la más importante, ¿no es cierto? La higiene, porque en un clima cálido se hacía difícil mantener por mucho tiempo la carne. Después ya empieza a estar en mal estado y es mejor no comerla. Esto ocurría con facilidad si una persona estaba de viaje, sobre todo como lo estaba la mayoría cuando iban al templo. Para llegar al templo tenían que viajar desde lejos. Si el oferente intentaba guardarla por más de 2 días, sin duda empezaba la putrefacción, sabemos. Ya que le resulta imposible entonces al oferente comer toda la carne de un animal en un día o 2, ¿no es cierto? Naturalmente invitaba a otros a compartirla con él. Esto era lo que Elohim se proponía. Cuando dice en Devarim, en el capítulo 12 y en el capítulo 17 también, entonces deben traer todo lo que les ordene al lugar donde Yahweh su Elohim escoja establecer su nombre. Todas estas ideas que están siendo indicadas, estas órdenes, instrucciones que se le están dando en Devarim a los israelitas eran para poner en práctica cuando entraran en la buena tierra, ¿sí? Sus ofrendas quemadas y otros sacrificios, sus diezmos y contribuciones y todas las ofrendas votivas selectas que le prometan a Yahweh. Y ustedes se alegrarán delante de Yahweh su Elohim con sus hijos e hijas y con sus esclavos y esclavas, junto con el levita en sus asentamientos, porque él no tiene parte territorial entre ustedes. Después agregan el 17, no debes participar en tus asentamientos de los diezmos de tu grano nuevo, ni de tu vino o su aceite, ni de las primicias de tu manada y tu rebaño, ni de ninguna de las ofrendas votivas que prometes, ni de tus ofrendas voluntarias, ni de tus contribuciones. Estas las debes consumir delante de Yahweh tu Elohim en el lugar que escoja Yahweh tu Elohim. Tú, tus hijos y tus hijas, tus siervos y siervas y el levita en tus asentamientos. Felices todos delante de Yahweh tu Elohim en todas tus empresas. Y dice después en el 16 también, te gozarás delante de Yahweh tu Elohim con tu hijo, tu hija, tu esclavo y tu esclava, el levita que haya en tus comunidades y el extranjero, el huérfano y la viuda que estén en tu medio, en el lugar donde Yahweh tu Elohim elige establecer su nombre. Acá lo que estamos viendo y que es importante percibir, ¿no es cierto? Porque a veces que leemos y dejamos las cosas así nomás, que la persona que estaba a kilómetros de distancia, que tenía que viajar, hacer un largo viaje hasta llegar allá, también era llevado a compartir esa carne con el huérfano, el extranjero, la vida. Por lo tanto había que llevarlos, ¿sí? Hasta ese lugar, porque no se los puede dejar allá porque no duraba la carne, además de que debía ser consumida en el primer día, ¿no es cierto? Entonces no duraba la carne hasta aquel momento. Por eso, justamente comer la carne en el primer día fomentaba ese convidar a más personas, estar teniendo una comunión con el esclavo, la esclava, el levita, el huérfano, la viuda, ¿no es cierto? Personas que no son de nuestro entorno inmediato familiar, ¿sí? Dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Elohim, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Esto está en el Mismor 42 y esto describe a la multitud alegre yendo al templo a festejar con Yahweh. Y ella ya 30 dice, pero para ustedes habrá canciones como la noche en que se celebra una fiesta sagrada, habrá regocijo como cuando marchan con flauta, con panderos y con liras a la roca de Israel en el monte de Yahweh. Era una ocasión impresionante de alegría y todo el mundo rebosaba gozo, era toda una verdadera fiesta. La presencia del levita invitado le daba a la fiesta cierta dignidad justamente y proporcionaba una oportunidad para que éste instruyera a la familia y a todos los que estuvieran ahí convidados en esos grupos, ¿no es cierto? Podía estar enseñándoles cosas. Las riquezas del mundo no están repartidas de forma
pareja. Algunos tienen menos de lo que necesitan, otros tienen mucho más. Elohim manda a los que tienen que compartan con los que no tienen. Sin embargo, si hay una persona necesitada entre ustedes, uno de tus parientes en cualquiera de tus asentamientos en la tierra que Yahweh Elohim te está dando, no endurezcas tu corazón ni cierres tu mano contra tu pariente necesitado. Más bien, debes abrir tu mano y prestarle lo suficiente para cualquier necesidad. Cuídate de abrigar este bajo pensamiento. El año séptimo, el año del perdón, se acerca, de modo que seas tacaño con tu pariente necesitado y no le des nada. Él clamará a Yahweh contra ti e incurrirás en culpa. Dale algo enseguida y no te pese cuando lo hagas, porque a cambio Yahweh tu Elohim te bendecirá en todos tus esfuerzos y en todas tus empresas, porque nunca dejará de haber necesitados en tu tierra, por lo cual te mando, ábrele tu mano al pariente pobre y necesitado de tu tierra. Entre los que eran pobres en bienes terrenales estaban los levitas, justamente, por eso se los debía recordar. Y ustedes se alegrarán delante de Yahweh Elohim con sus hijos e hijas, esclavos y esclavas, junto con el levita en sus asentamientos, porque él no tiene parte territorial entre ustedes. O sea, él no tenía la posibilidad de trabajar la tierra siquiera. Estaba completamente separado para el servicio de Elohim y por ese motivo no tenía la oportunidad de, ni siquiera él ni nadie de su familia, digamos. O sea, no podía él ir y ser el pastor de la iglesia mientras su esposa trabajaba en otra cosa, sus hijos en otra y cumplían con todos los requisitos. No, nadie de la familia podía estar envuelta en esas cosas, tenían que estar separados. Asegúrate de no descuidar al levita mientras vivas en tu tierra, dice en Devarim. La instrucción de Mashiach de llamar a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos es cuando se hiciera una fiesta, responde a esto. Y al que lo había evitado le dijo, cuando ofrezcas una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos te vuelvan a invitar a ti y quedes recompensado. Pero cuando ofrezcas un banquete, invita a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, dijo él en Lucas 14. Esta es una reiteración de las órdenes de Moshe, como estamos viendo, y refuerza también las palabras de Yeshaya en el capítulo 58. No, el ayuno que yo deseo es este, desatar las ligaduras de maldad, soltar las ataduras del yugo para dejar libres a los oprimidos, romper todo yugo, es compartir tu pan con el hambriento y llevar a tu casa a los pobres, vestir a tu prójimo cuando lo veas desnudo y no ignorar a tus parientes. Los rabinos derivaron de este versículo, de este pasuk, que el tiempo límite para comer la ofrenda antes de la mañana siguiente aplica a la carne de todas las ofrendas. O sea, todas tienen que ser consumidas en la forma que tenga que ser en el mismo día. Y así lo aplicaron en el Templo Nuevo, a menos que la Torá especifique otra directiva, lo cual no lo veo ni mal ni bien. Está bien, es correcto. Es una decisión que les fue liberada y está bien que así lo tomaran. Entonces, no solo la Todá, o sea, la ofrenda de gracia, sino también la Hatat, que es la ofrenda por el pecado, la Sham, ofrenda por las transgresiones y otras ofrendas, son consumidas durante un día y una noche, consumidas sobre el fuego, si es necesario, ¿sí? La única excepción importante es la ofrenda de paz común, ¿sí? La cual puede ser consumida durante 2 días y la noche intermedia. Es una ofrenda que la persona hace, una ofrenda de paz, porque quiere. ¿Sí? No hay ningún motivo por el cual hacerla. La persona quiere. Así se explica en Vayikra 7:16. Sin embargo, si el sacrificio que ofrece es una ofrenda votiva o voluntaria, porque está cumpliendo voto, también puede ser, se comerá el día que se ofrece el sacrificio y lo que sobre se comerá por la mañana. Aquí sí se puede comer en 2 días. Comer al tercer día es una cosa abominable. Lo que sobre entonces de la carne del sacrificio se consumirá al fuego en el tercer día. Si alguna parte de la carne de su sacrificio de bienestar, de su sacrificio de paz, ¿no es cierto?, se come en el tercer día, no será aceptable. No le contará al que lo ofrece. Es algo ofensivo, o sea, arruina todo la ofrenda completa, y la persona que coma de ello además llevará su culpa. Entonces acá significa que todo viejo deleite de Mashiach no agradará a Elohim. No le puedo traer a Mashiach, a Yahweh, el Mashiach que disfruté la semana pasada. ¿Te acordás el otro día cuando estaba en la reunión que hice tal cosa? Bueno,
Esos son Mesías viejos, yo tengo que traer uno fresco de cada día. Esa es la cosa, ¿no es cierto? Por esta razón, en Corintiín Aleph 11, Shaul nos advierte que al asistir a la mesa del Adón, tenemos que ser cuidadosos. Una ofrenda puede ser descalificada haciéndose pigul, que quiere decir abominable, ¿no es cierto? Una cosa que está inmunda. Si la persona que realiza el rito comiera de la carne del tercer día, por ejemplo, arruina todo. Hacer esto no solo invalida la ofrenda en el acto automáticamente, la convierte además en pigul y debe ser quemada, ¿sí? Sino que además de esto, el que comiere ese pigul justamente merece la grave pena de separación espiritual. Es caret. Aunque el tema de nuestro pasuk es una ofrenda de paz y que puede ser comida durante 2 días y una noche, la descalificación de pigul aplica a todas las ofrendas realmente. Esto sucede con todas, a cada una en función de sus propios requerimientos de tiempo, los de cada que a cada una corresponde. Bueno, chicos, habiendo terminado, voy a dejar editando y en unos minutos abrimos el Meet para poder charlar un poco acerca de todo lo que hemos visto. Shalom a todos.